Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Aires de Justicia. En el día de hoy no nos va a acompañar María Inés, pero bueno, la tenemos muy presente y le mandamos un saludo muy grande. Gracias a todos los que nos están acompañando. Y bueno, y hoy tenemos la visita de la Comisión de Asuntos Penitenciarios. Nos visita el vicepresidente de la comisión, Brian Battistelli. No sé si te nombré bien tu Sí, apellido, perfecto, perfecto. Brian, pero corregime, ¿eh? Nos acompaña y también nos acompaña Ignacio Arriarán, que es un miembro activo de la comisión y también es el prensa de nuestra querida Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. La verdad que cuando nos trajeron este tema nos pareció muy interesante para ver, ¿no?, la situación actual de las comisarías y de las alcaldías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también para revisar un poco este tema que está tan candente en los medios de comunicación, que es la sobrepoblación y el hacinamiento, ¿no?, que hay en las comisarías. También nos van a contar cómo funciona la comisión, qué días están, qué propuestas hay de intervención desde la comisión para hablar de estos temas. Bueno, Brian, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, todos y todas los oyentes. Nada, queremos contarles, bueno, básicamente que nosotros nos estamos reuniendo un jueves cada 15 días. Nada, lo estamos haciendo por la modalidad Zoom, básicamente porque, bueno, hay integrantes que son de provincia de Buenos Aires, que bueno, por ahí eh, tiene alguna que otra complicación de viajar por temas más que nada de lo que es, digamos, el transporte y bueno, que fue una costumbre durante toda esta pandemia. Y bueno, la verdad que tenemos varios objetivos pensados como para el 2021 o sea, lo que resta y a futuro. Brian, y contame, ¿cómo surgió la idea de la comisión? ¿Cuánto tiempo tiene la comisión? Bueno, sé que hay una presidenta, lo cual no es menor. Hay mucha presencia de mujeres este año en la Sí, sí, Asociación de sí. Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Bueno, contanos un poco eso, cómo surgió. Mira, esto surgió hace 4 años. Bueno, nosotros, varios de los que somos integrantes, da la casualidad, bueno, que trabajamos en Procuración Penitenciaria de la Nación. Eh, nos incorporamos a la asociación y en la presidencia de Juan Pablo Zaneta. Nada, como estábamos con este tema y no había nada específico, e incluso estábamos en el Colegio de Abogados también participando de una comisión similar. Bueno, decidimos que, ¿por qué no la Asociación de Abogados no tener, que pueda tener una comisión de asuntos penitenciarios, que algo que hable de manera específica, que podamos tocar estos temas que tanto nos preocupan? Y nada, más que nada surgió esa idea, y bueno, puede ser como se incorporaron chicos de provincia de Buenos Aires que trabajan en patronato de liberados bueno, que son abogados especializados en derecho penal y en ejecución penal. Y bueno, más que nada por ese lado bueno, que fuimos creciendo. Y te hago una pregunta, en la dinámica de la comisión, ¿cómo sería? Digamos, ¿se presentan en ateneos de casos? ¿Cuál es la propuesta que tiene la comisión de intervención en lo que es asuntos penitenciarios en sí? O también se presentan como amicus curiae, o sea, contanos un poco la dinámica de la comisión en sí. Mira, nosotros lo que hacemos, bueno, tenemos un chat en el que, bueno, vamos tirando las diferentes ideas que se nos van ocurriendo y después, bueno, los jueves cada 15 días vamos articulando, vamos viendo de diferentes problemáticas. Si bien tuvimos como, digamos, como a todo, que los primeros meses de pandemia, digamos, fueron complicados en torno a la organización porque tuvimos que mover todo de manera virtual, pero nada, vamos tirando temáticas y lo que hacemos es jornadas. Que nada, bueno, han participado, bueno, Leandro Alperín, ha participado Andrea Triolo, que es la directora de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria. Después, bueno, ha participado gente
el ex coordinador del Patronato Deliberado de la provincia. Bueno, hemos tenido gente que ha trabajado, bueno, que trabaja en juzgado de ejecución penal, en diferentes tribunales, o sea, en representantes de colegios de abogados, digamos, dentro de las provincias, digamos, no hemos manejado más que nada, y sobre temas puntuales, por ejemplo, no sé, el tema de las mujeres en la cárcel, cómo, digamos, cuál es el rol que tiene, digamos, más que nada el tema de de madre con hijos, el tema, bueno, durante la pandemia lo que hablamos mucho, el tema de los arrestos domiciliarios para aquellas personas de riesgo. Bueno, ahora últimamente estábamos tratando el tema de, nada, el calendario de vacunación, digamos, cómo se iba cumpliendo, digamos, monitoreando eso, y bueno, eh, por ahí, bueno, ahora seguramente Ignacio va a hablar más específico. En principio va a ser el tema de lo que es las comisarías acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Contame, y con ese, justamente queríamos hacer como una introducción de cuál es la situación actual, ¿no? De las comisarías y la alcaldía dentro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque bueno, es un tema que ha sido recurrente en los medios, si bien no ha llegado a tocar, ¿no? La primera plana de los diarios, todos sabemos de que es un tema que hace ruido cada vez que hay algún contacto con la prensa, ¿no? Es como algo invisibilizado, pero todos sabemos que existe. ¿Nos querés contar un poco sobre la situación actual de las comisarías, de las alcaldías dentro de lo que es Ciudad de Buenos Aires? Y también me imagino que tenés datos de provincia, por la participación propia de la comisión. Claro, mira, en sí las comisarías en la ciudad de Buenos Aires, a raíz de, bueno, bueno, ya a la sobrepoblación carcelaria que existe a nivel nacional, se suma a que, bueno, hoy en día no están ingresando detenidos en la unidad 28. Eh, entonces, bueno, es como que y a partir de los diferentes, pues bueno, también hasta hace poco, bueno, sigue existiendo todo el tema del aislamiento nada, por la pandemia. Hoy en día las comisarías están, bueno, 5 meses, digamos, una persona, 6 meses, 7 meses, cuando en realidad debería estar, nada, 15 días como máximo. Y bueno, las diferencias que existen, digamos, en torno a lo que es estar alojado en una comisaría, en donde seguramente hay no sé, un baño para muchas personas, o porque es un aislamiento, digamos, transitorio, a lo que es una cárcel donde, bueno, pueden trabajar, pueden estudiar, pueden, digamos, hacer una vida un poco más normal, digamos, aunque muchas veces cuesta, pero en general pueden hacer una vida un poco más normal que la que hacen en una comisaría, en donde, bueno, están prácticamente encerrados, eh, digamos, durante todo el día, y hasta incluso en muchos casos hasta con poca comunicación con sus familiares. Pero bueno, acá Ignacio va a dar un detalle más amplio de todo esto. Estás muteado, Ignacio. Sí, ahí está. Ahí Bueno, está. muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas los que nos estén viendo y escuchando en esta en nuestra nueva modalidad de radio, ¿no? Sí, como decía Brian, en el marco de estas reuniones que venimos manteniendo en el seno de la comisión, una de las cuestiones que veníamos discutiendo y conversando con los demás colegas que le integran era, bueno, justamente lo que viene pasando desde el comienzo de la pandemia para acá en la ciudad de Buenos Aires. Y digo desde el comienzo de la pandemia para acá porque no era una situación que existiera previamente, a diferencia de lo que sí sucede históricamente en la provincia de Buenos Aires y en muchas de las otras provincias. Nada, digo, con recordar Berbisky, el fallo Berbisky de la Corte Suprema en 2004 sobre la sobrepoblación de las comisarías de la provincia de Buenos Aires, alcanza como para quien esté en tema introducirlo, pero eso que es histórico y continúa siendo histórico en la mayoría de las provincias no era un problema de la ciudad de Buenos Aires.
Entonces, cuestión que nosotros cuando trajimos el tema y lo empezamos a discutir, bueno, elaboramos una declaración que elevamos a la comisión directiva de la asociación y la asociación, la comisión directiva la votó por unanimidad. Y bueno, un poco el objetivo de este encuentro era poder como contar en mayor profundidad qué hay detrás de esa declaración que se votó hace unas semanas atrás. Ahí la situación, si uno recapitula la situación, decíamos, comienza con el principio de la pandemia, que como todos saben produjo el aislamiento estricto desde mediados de marzo, y eso implicó que el Servicio Penitenciario Federal deje de recibir personas que son detenidas en la ciudad de Buenos Aires. Como para que más o menos todos nos ubiquemos, en la ciudad de Buenos Aires actúan tres jurisdicciones distintas. Eh, Hay una justicia federal que queda en Comodoro Pi, hay una justicia nacional que es la justicia que debería transferirse como por partes a la Ciudad de Buenos Aires, y está la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que son pequeños juzgados, digo, son 30 juzgados, pero que tienen una poca caudal de causas penales. Desde luego que los delitos se siguieron cometiendo durante pandemia, pero esos delitos, esas detenciones que operaban en la Ciudad de Buenos Aires, por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, no encontraban ese camino habitual que bien contó Brian, que sí funcionaba antes de la pandemia, que era el ingreso al Servicio Penitenciario Federal. Y bueno, ¿qué pasó? Se dio un cuello de botella donde el Servicio Penitenciario Federal durante casi un mes y medio, 2 meses, no quiso recibir detenidos por esta cuestión del COVID y evitar los contagios hacia el interior de los establecimientos penitenciarios, y después habilitó algunos ingresos, pero con muy pocos cupos, ¿no? Eh, con una cuestión Discúlpame, bueno, hay un... Ignacio, ¿de qué Sí, números estás hablando? Porque eso sería interesante, ¿no? Es mira, interesantísimo los en términos de cuantitativos y en términos cuantitativos, ¿no? ¿Cuál serían porque vos hablaste de una situación previa a la pandemia, que después, bueno, con la pandemia se fue afectada por el tema de las sobrejurisdicciones, ¿no? Que opera dentro de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero en términos de números, ¿qué pasó? Porque creo que ahí podemos enlazar con esto de la población, ¿no? De la sobrepoblación que están en las cárceles. En las cárceles, sí, no, perdóname, en las comisarías. Sí, Melina, para que te des una idea, los números pasaron de 0 a hoy, estas últimas semanas, 600 y pico. Digo, había 0 personas detenidas en comisarías. De hecho, las comisarías estaban inhabilitadas para tener personas detenidas, porque, bueno, claramente no hay condiciones respetuosas de los derechos humanos en esos espacios. Y además la fuerza policial, como toda fuerza preventora, no tiene la misma formación para administrar el alojamiento de personas por mucho tiempo. Digo, están entrenados para prevenir el delito y realizar detenciones. Totalmente distinta a las funciones que tiene un servicio penitenciario, ¿no? Y ese número fue creciendo. De hecho, hay un habeas corpus abierto que tiene un juzgado penal contravencional y de faltas, creo que es de la doctora Carla Cavalieri, donde en el momento de que se planteó ese habeas corpus había 250, 300 personas. Pero esto fue un fenómeno que fue creciendo y sigue creciendo en gran medida por esta cuestión de limitación de ese flujo que habitualmente corría hacia el servicio penitenciario, que es el destino final de claramente una detención, ¿no? Y en las alcaldías había muy poca gente, y era por periodos muy cortos. Como bien dijo Brian, hay un periodo máximo donde deberían estar esas personas que no podrían exceder las 72 horas. Y como bien decía Brian, hay personas que ya llevan más de 6 meses en esos espacios. Claro, es muchísimo el tiempo, por lo que veo. O sea, muchísimo el tiempo y también es cómo abordar las problemáticas desde espacios
no te lo permiten. Ya el espacio de una comisaría, la dinámica propia de una comisaría no te lo estaría permitiendo. ¿Y cómo pensás que, más allá de que nos explicaste muy bien cómo se llegó a este nivel de sobrepoblación y hacinamiento, qué relación le encontrás con la sanción de la ley de flagrancia, con el aumento del delito u otras causas? Mira, Hola, ¿me escuchás? Ahí está. sí, sí, como todo fenómeno de política pública, si se quiere, es multicausal, no tiene una sola causa. Eh, Desde luego que histórica, digo, opera una primera cuestión que es histórica, que es el uso excesivo de la prisión preventiva, pero esto viene desde años antes, entonces no sería hoy un problema de- particular de esta sobrepoblación de las comisarías, porque el uso excesivo de la prisión preventiva está desde más o menos de que existe un código procesal y que se dijo Están que la prisión lejos. preventiva debería ser la excepción, siempre fue la regla y sigue siendo la regla. La sanción de la ley de fragancia no hay estadísticas confiables sobre eso, no hay por lo menos todavía ningún organismo o organización pública o no estatal que haya producido mucha información sobre eso, pero no pareciera que tener mucha incidencia porque generalmente esas personas que son condenadas en procesos expeditos por ley de flagrancia, esto es, digo, si te agarran cometiendo un delito, te pueden condenar en un proceso de 48 horas. Esas personas antes, justamente por el tipo de esos delitos, que son delitos que cometen generalmente personas en situación de calle o de muy bajos recursos, le caía casi obligatoriamente una prisión preventiva por falta de arraigo, por peligro de fuga. Entonces, ahí no hay una situación que uno pudiera conservar tampoco que sea de gran influencia en este aspecto. El aumento del delito, la verdad que la ciudad de Buenos Aires no ha tenido índices delictuales con mucho aumento el último tiempo. Eh, Digo, me parece que es como más problemática la situación de otros distritos, qué sé yo, bueno, Santa Fe, como el público conocimiento de la situación que hay de homicidios y demás. Creo que el principal o uno de los principales problemas que hoy genera esto es la, la limitación de cupos del servicio, por parte del Servicio Penitenciario Federal, porque aparte cuando uno analiza los números, acá nosotros siempre tomamos los números de la Procuración Penitenciaria, que es como digo, es el organismo que se encarga de controlar el Servicio Penitenciario Federal y es uno de los organismos que produce información más fidedigna y más fiable. Uno ve que el Servicio Penitenciario Federal durante la pandemia achicó la cantidad de detenidos. Pasó al principio de la pandemia de 13.000 y pico, 13.600 más o menos, a 11.000 largos, casi 12.000. Entonces, el número de gente que tiene hoy el Servicio Penitenciario Federal eh, es menor al que tenía antes de la pandemia. Son casi entre 1.500 y 2.000 personas Claro. menos que tiene. Y hoy en las comisarías tenemos 600 personas que no deberían estar ahí conforme la normativa y conforme los estándares respetuosos de los derechos humanos. Entonces, la cuenta parece bastante fácil. Bueno, perfecto, perdón, no sé, nos había quedado colgado. Sí, ¿y vos qué pensás que con respecto a qué medidas, bueno, vos o Brian, ¿no? ¿Qué medidas se podrían adoptar a corto plazo para solucionar esto que estás comentando? O a largo también, ¿no? Podríamos pensar no te digo en qué medida ustedes en la comisión encuentran que se podría mejorar. Y creo que eh, ahí, digo, Brian después me va a poder corregir o aportar sus ideas. Digo, esto lo discutimos un poco en la comisión de qué medidas proponer, pero bueno, digo, como toda propuesta queda desde una comisión de la sesión, queda como una propuesta, digo, después hay como, debería haber organigramas institucionales que lo tomen como políticas públicas estas cuestiones, ¿no? Pero digo,
creo que lo fundamental es que de una vez por todas eh, limitar excepcionalmente el uso de la prisión preventiva, que ha sido la regla y no la excepción. Eh, Como de corto plazo podríamos decir que, bueno, que de hecho nosotros en la nota que propusimos lo hicimos, que el Servicio Penitenciario Federal revea su, su política de ingresos de personas privadas de la libertad. Le mandamos esa nota, la pusimos en conocimiento de Garrigós de Rebori, que es la interventora actual del Servicio Penitenciario Federal. Eh, Desde que hubiera ¿te acordás esa situación en Devoto a principio de la pandemia? Ah, Bueno, tremenda, sí. claro, ahí hubo una remoción bueno, no me acuerdo si lo removieron o renunció Emiliano Blanco, que era el titular, y Alberto Fernández propuso la intervención de Garrigós de Rebori. Entonces, bueno, nosotros le pedimos a Garrigós de Rebori que el servicio penitenciario por lo menos evalúe un cambio en sus criterios de cupo, que de hecho eso se lo ordenó el juzgado de habeas, bueno, el juzgado que tomó el habeas, el de Carla Cavalieri, y ahí hay como un cumplimiento parcial o un incumplimiento, depende cómo se lo quiera ver, respecto a la cantidad de personas que recibe. Y después medidas de más largo plazo, bueno, digo, discutimos lo que quienes trabajamos o miramos la cárcel desde una perspectiva de derechos humanos, más o menos siempre proponemos lo mismo, digo, políticas públicas que permitan la resocialización, si se quiere llamarlo de alguna manera, de personas que están detenidas, con real acceso y garantía de esos derechos, digo, con un real acceso a la educación, principalmente a la educación universitaria, eh, acceso al trabajo, digo, todos derechos que a cualquiera en un contexto de libertad nos parecen obvios. Al interior de los penales no está cumplido en su totalidad, y eso obviamente es uno de los factores que contribuyen a una reincidencia. Eh, entonces, digo, hay políticas de corto plazo que resolverían medianamente el problema, y hay políticas de largo plazo que deberíamos como un día sentarnos y discutirlas, digo, no nosotros, sino los distintos niveles, digo, porque hoy, digo, incluso entre nación y ciudad, digo, que hoy también esta parte, este problema pareciera tener ahí como un trasfondo de dos jurisdicciones manejadas por fuerzas distintas. Político. Pero bueno, nada, digo, también podríamos pensar la- la- que la ciudad tenga su propio servicio penitenciario para gestionar parte de sus detenidos. Digo que la mayoría de estos detenidos que hoy estamos hablando Recursos. no No, y corresponden también a la el tema. jurisdicción de ciudad. Pero bueno, por ahí Brian puede hablar mejor, porque eso es un tema que estamos discutiendo hoy en día en la comisión de la creación, de la creación, de que hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene una necesidad de algunas reformas en este sentido, y una de ellas sería como tener su propio servicio penitenciario, porque hoy no es un problema, o sea, hoy la ciudad tiene un problema porque está gestionando esas detenciones, pero la jurisdicción a cargo de esas personas es nacional, pues la mayoría son tribunales orales en lo criminal, es la justicia nacional. La misma discusión que uno tiene cuando habla de la necesidad de un traspaso de la justicia nacional en todos sus ámbitos, en el fuero laboral, en el fuero civil, definitivamente a la Ciudad de Buenos Aires, con esa manda constitucional incumplida que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Encima nos encontramos justo a 25 años de la sanción de la Constitución, también se da en el fuero penal. Y hoy la ciudad está teniendo este problema, que en parte es propio y en parte no es propio, pero que si esas competencias se transfirieran, necesariamente va a ser un problema propio de la Ciudad de Buenos Aires y tiene que avanzar, eh, creo yo, y algunos de los integrantes de la comisión lo comparten, hacia un servicio penitenciario. Pero le doy la palabra a Brian, que digo, él va a contar un poquito más de qué estamos discutiendo hoy en día en la comisión. Mirá, bueno, como decía Nacho, bueno, más que nada, el problema básicamente, bueno, lo que es
quienes están con prisión preventiva, el exceso, digamos, de esa herramienta, básicamente abarcando muchos, digamos, muchos procesos que por ahí no siempre son necesarios, digamos, la prisión preventiva tiene básicamente dos aristas, que es básicamente el peligro de fuga y nada, el tema del entorpecimiento en lo que es el proceso de la causa, que muchas veces no se ve contemplado. Bueno, yo o sea, en mi caso, bueno, eh, trabajo básicamente con detenidos del complejo penitenciario de Devoto, en donde, bueno, en su gran mayoría son procesados. Y bueno, o sea, en la generalidad lo que se ve es bueno, que muchas veces no es una medida, como decía Ignacio, una medida excesiva. Y nada, lo que se ve también es que muchos delitos de fragancia o que por ahí están dentro de lo que es eh, el ámbito de la ciudad de Buenos Aires actualmente, que bueno, se van a ir traspasando, por ahí hoy en día está como un poco parado eso, pero bueno, se van a ir traspasando competencias de la justicia nacional a lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y va a haber un roce, ¿no? O sea, más que nada, a ver, el roce principal es de recursos, los cuales se destinan, si, bueno, si corresponden al gobierno de la ciudad, corresponde al gobierno nacional, si, entonces va a haber un problema en ese sentido, y después, eh, nada, tener en cuenta de que no es lo mismo la ejecución, digamos, del proceso, lo que es la progresividad de la pena de alguien que está pensado por delitos más que nada federales, que bueno, que por ahí, digamos, tienen como otros objetivos a cumplir, que alguien que comete un delito dentro de lo que es el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y que actualmente, bueno, son delitos como nada, como un poco de menos complejidad, en los cuales se requiere, digamos, otra inserción, que por ahí no sé, lo puede analizar más alguien que venga de la sociología, digamos, alguien que venga de otro rubro, o sea, como para especificar, pero nada, no, o sea, requiere de otras herramientas. Lo mismo que alguien que tiene condena firme a alguien que, bueno, lo que ha pasado últimamente, que bueno, los delitos, las personas que están procesadas dentro de una comisaría, alojados dentro de una comisaría, pudieron ejercer su derecho al voto, pero por otra parte, quienes están dentro, digamos, de los que están en una unidad penitenciaria ejercieron su derecho al voto, pero que quienes están en una comisaría no lo pudieron ejercer, que es alguna presentación que realizó la Procuración Penitenciaria en los últimos días y que, bueno, lamentablemente no se pudo materializar en concreto y bueno. Justamente, justamente te quería consultar de eso, porque bueno, la Procuración Penitenciaria realiza inspecciones y monitoreos periódicos a los centros de detención porteños, en este caso, ¿no? Claro. Lo que quería preguntarte es si en base a estos monitoreos, ustedes tienen acceso al grado de afectación de derechos, a derechos que ocurren por esta problemática, ¿no? En las comisarías. Si ustedes tienen acceso a esta información. Sí, mira, ahora por ahí Ignacio pueden seguir profundizando más sobre este tema, pero sí, la verdad que tenemos acceso. Y bueno, el acceso, por ejemplo, el tema en cuanto a, no sé, un ejemplo, el acceso a la salud es totalmente diferente. Muchas veces el tiempo de espera es mucho mayor que el que existe en una unidad penitenciaria para lo que es la atención médica extramuros. Eh, Aparte de que, bueno, la unidad, todos lo que es los complejos penitenciarios, bueno, Devoto, Ezeiza, Marcos Paz, y bueno, en general tienen como una especie de hospital penitenciario que son nada, o sea, tienen alguna que otra sala de internación, digamos, tienen algún que otro medio o equipo para realizar diferentes estudios, que no, obviamente no cuentan las comisarías, y bueno,
y eso también agrava ese tema. Bueno, ni hablemos de lo que es no poder, digamos, como te mencionaba antes, no poder comunicarse a diario con sus familias, digamos, ¿no? Las cárceles, digamos, tienen, en cada pabellón tienen teléfonos bueno, que teléfonos fijos que funcionan a tarjeta y bueno, tienen como una cierta comunicación, lo mismo que tienen el acceso a lo que es visitas, que bueno, pues, se va restableciendo después de lo que es la pandemia, que en la comisaría, bueno, se dificulta por no tener esos espacios para poder, digamos, llevar adelante todo esto. Pero bueno, Ignacio va a poder hablar más específicamente del Y tema. ahí el tema, Melina, pasa, como bien dice Brian, por una cuestión de estructura. Digo, no son espacios preparados Total. para el alojamiento permanente de personas. Entonces, desde luego que, digo, no hay mala fe de la o mala predisposición de la fuerza de seguridad, en este caso de la policía, en no garantizar esos derechos, sino que hay una, digo, no se está usando espacios que no estaban pensados para eso por una cuestión de emergencia, por esta cuestión de que el servicio penitenciario, Del claro, COVID. primero el COVID, después que el servicio penitenciario achicó los cupos. Entonces, se está gestionando en la medida que se puede y digo, creo que ahí se está gestionando dentro de todo bien cuando uno compara como por ahí eh, lo que son otras provincias, digo, uno está como más, eh, ¿cómo se dice?, más acostumbrado a ver como por ahí algunas tomas de comisarías o fugas de comisarías, pero no es hoy un problema que la Ciudad de Buenos Aires esté teniendo, digo, no está teniendo la fuerza, en principio, problemas para controlar eso, pero sí que implica a nosotros, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, otros problemas, porque eso digo, que una comisaría o una alcaldía tenga personas detenidas en su interior implica que un policía que antes estaba en la calle circulando o controlando un par de cuadras, hoy está abocado a el control de esas personas para que no se escapen, de que móviles policiales que antes estaban circulando, patrullando las calles, hoy estén abocados a el traslado de detenidos a declarar a sede judicial. Entonces, digo, hay una afectación de derechos a las personas privadas de libertad, esto es cierto y es importante, pero también hay una afectación de derechos al resto de la sociedad o de las personas que viven y transitan por la ciudad de Buenos Aires, porque los recursos siempre son escasos y hay una reasignación de recursos a un problema o a tratar de controlar esta situación. De todas maneras, lo que vos preguntabas si teníamos acceso, digo, todo lo que nosotros estamos hablando de los datos de la Procuración Penitenciaria son datos públicos que la Procuración ha, ha- ha publicado en informes y de hecho creo gran parte de las notas periodísticas recogen esta fuente de información porque como había dicho al principio es una de las fuentes más fiables al respecto. Sí, es súper interesante y me parece que no se agota solamente este tema de la afectación, ¿no? De todos los que transitan, lo que transitan tienen que estar detenidos, ¿no? En comisarías y demás, que no solamente afecta en cuanto a acceso a la salud, acceso a la comunicación y que tiene que ver con esto de la infraestructura, sino que tiene que ver de fondo, por lo que vos comentaste también, es por un tema de políticas públicas. Me parece que hay que pensarlo a las respuestas desde la política pública, ¿no? Súper interesante y creo que da para mucho más que un programa, pero quería preguntarles a ustedes cuáles son los temas que tienen planificado debatir o están debatiendo en la comisión. Algo me contaron un poco cuando iniciamos el programa, pero ¿cuál es la propuesta, no? Por lo que veo tienen bastante participación en cuanto es el acceso, ¿no? A que sea escuchada la voz de la comisión eh, en organismos y en instituciones. Ahí, Bueno, no sé si quedé. Ahí está. dale, bueno, ahora después, bueno, seguirá profundizando un poco Ignacio, pero bueno, básicamente, nada, como venimos hablando, bueno, en principio, bueno, seguir, digamos, nada.
monitoreando lo que es estos, digamos, a ver si se mejora un poco, digamos, en esta situación de lo que es las comisarías, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, que es un tema bastante preocupante. Y nada, después, a futuro, bueno, hay un gran problema que hoy en día, que es, bueno, también, bueno, motivado por el tema de los índices de seguridad y lo que es la opinión pública, más que nada, que es, a ver, muchas veces todo el sistema actúa en consonancia a lo que, nada, lo que la opinión pública le va marcando. Por ejemplo, en general, hoy en día, bueno, hay una política más que nada de que, bueno, más mano dura se puede llamar, en donde, bueno, por ahí se empuja más que nada a que, bueno, es lo que venimos hablando, el abuso de lo que es la prisión preventiva y, bueno, digamos, por otra parte, el tema de no contar, digamos, con digamos, o sea, de manera adecuada con los institutos, digamos, de lo que es la ejecución de la pena, como es la libertad condicional, la libertad asistida, donde cada vez, digamos, se le ponen objetivos, se ponen más trabas, o sea, muchas veces eh, aquellas personas privadas de libertad terminan cumpliendo con los objetivos para poder lograr esto, pero nada, como por ahí por el lado de lo que es las diferentes fiscalías, o que por ahí los objetivos no fueron claramente planteados, se termina esto retrasando, entonces, bueno, genera, digamos, como una especie de nada, la sobrepoblación, digamos, va por todos lados, va por el lado de las personas bueno, que están cumpliendo prisión preventiva y también por aquellos que nada, que cumplen un objetivo planteado por diferentes profesionales que están capacitados para eso, en teoría, y bueno, cumplen con lo que está planteado en la ley de ejecución, tanto en la 24660 como en sus diferentes actualizaciones. eh, y nada, muchas veces terminan, digamos, o sea, retrasando eso bueno, es una plaza más que podía estar ocupando una persona nada, bueno, que en vez de estar en una comisaría, puede estar en el ámbito, en lo que es el ámbito del servicio penitenciario, pero bueno, Ignacio puede especificar más sobre este tema. Sí, como dice Brian, digo, un poco lo que estamos discutiendo hoy en día en la comisión eh, es un tema que ya habíamos discutido hace un año atrás, creo, y de hecho hicimos un año atrás, no 2 años atrás, porque todavía había presencialidad, y de hecho hicimos un conversatorio al respecto sobre el difícil acceso de las personas que están privadas de la libertad, ya con condena firme, a estos institutos de salidas anticipadas, digo, y cómo hay dificultades para esa reinserción social, por llamarlo de alguna manera. Y también estamos ahí conversando respecto a, a este tema de la necesidad, como te decía, de la ciudad de Buenos Aires de poder tener o por lo menos empezar a pensar en políticas a largo plazo, y una de esas es, creemos nosotros, la creación de un servicio penitenciario propio, ¿no? Porque este es un tema que, como te dije hace un rato, va a ser en algún momento, si operaran toda esa transferencia de competencias, va a ser un problema propio de la ciudad de Buenos Aires, y para eso se necesita la creación de un servicio penitenciario con capacitación de personal, la creación o el dictado de una ley de ejecución de la pena. Entonces, hacia eso estamos, creo, hoy como encaminando nuestras próximas discusiones o charlas y bueno, evidentemente, si saldría alguna actividad para realizar y tenemos la posibilidad, vendremos a contarla acá. Encantados si nos invitan, como siempre. Y bueno, siempre la asociación da a conocer esas actividades que se van haciendo, pero hoy Sí. estamos en una cuestión incipiente y estamos empezando a discutir ese tema. Nos llevó un tiempo como terminar de definir qué hacer con la situación que venimos a contar hoy, ¿no? No porque nos costara Sí. eh,
no porque nos costara ponernos de acuerdo sobre una declaración o sobre cuál es el problema o cuáles son las consecuencias de esos problemas. Digo, la comisión, al igual que la asociación, eh, realiza o discute sus temas mayoritariamente, digo, en nuestro caso casi unánimemente, desde una perspectiva de derechos humanos. eh, Digo, y ese compromiso de la asociación con el respeto de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos es una tradición, y desde ese punto de vista lo hacemos. Pero bueno, también es cierto que nosotros cuando empezamos a discutir el tema pensamos que habiendo resoluciones judiciales de por medio, el tema se iba a solucionar fácilmente, y al revés. No solamente no se solucionó, sino que fue como increyendo el problema, y bueno, por eso creímos que deberíamos, cuando se hizo muy mediático, creo que deberíamos hacer nuestro aporte, y proponer desde nuestro pequeño espacio de oferentes en la alguna comisión. solución, proponer a la asociación que se expresara al respecto y que le propusiera alguna solución al Servicio Penitenciario Federal, que en definitiva es en parte o en gran medida el que está ocasionando todo su negativa o su Yo creo acotamiento. que lo importante, sí, ay, perdón, te interrumpí. No, decía, su acotamiento No, de recepción genera esto. sí, a mí lo que me parece interesante de las comisiones y de las propuestas que tiene la asociación es la posibilidad de visibilizar primero la problemática, también de reforzar lo importante del ejercicio de la profesión en estos espacios, ¿no?, de vulneración de derechos. Me parece interesante eso, y también me resulta interesante que ustedes encuentren en el programa como un espacio de difusión también para invitar a otros profesionales que recuerden que se reúnen los días jueves cada 15 días, eh, que bueno, que por ahora lo están haciendo por Zoom, que lo cual es interesante también por una cuestión de tiempos, y que, como ven, la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires nos da estos espacios para que nosotros también podamos eh, pasear, ¿no? Ver de diferentes aristas nuestra profesión, siempre con el respeto, ¿no?, de la especialidad, que me parece interesante la comisión desde ese lugar. Y también, no sé, si quieren dedicarle algunas palabras finales para invitar y tentar a otros profesionales a que los acompañen los jueves, cada 15 días. No sé si quieres Sí, decir, sumar algo, Brian o Agustín. desde luego que, como siempre digo, y como las veces que hemos venido a este espacio, se agradece el tiempo y la posibilidad de difundir lo que hacemos desde la comisión, y desde luego que invitamos a todas y a todos los colegas y, que trabajan en esta temática o que están interesados en esta temática, en sumarse a la comisión, ya sea como miembros o venir cada tanto a discutir algunos temas. Digo, lo mismo puede que algún colega o alguna colega que realice derecho penal nos esté escuchando y tenga algún detenido en comisaría y haya querido entrevistarlo y haya tenido algún problema para entrevistarlo, para mantener una entrevista con confidencialidad. Digo, entonces, todas esas cuestiones que nos quieran contar a nosotros nos suman y nos enriquecen en nuestra discusión. Así que bienvenidos a todos los que quieran. Digo, las propuestas que tiene esta comisión están publicadas en la página de la asociación, ahí están los mails de contacto, todo, así que remítanse ahí cuando quieran un poco de información, y están desde luego más que invitados e invitadas. Muchas gracias de mi Totalmente. parte, muchas gracias Melina por el espacio, Ah, y ahora le dejo a Brian el cierre. Dale, muy bueno. La verdad que estamos agradecidos por la invitación y bueno. eh, y también comunicarle que bueno, muchas veces no es necesario ser abogado como para participar. A ver, lo que es el qué ámbito interesante. penitenciario, bueno, se puede ser alguien que se dedique más a lo que es la psicología o lo que es el trabajo social, que por ahí nos pueda aportar desde ese lado, que una mirada diferente. Y por qué no, alguien que por ahí, nada, trabaja desde el ámbito penitenciario, o incluso es una persona que, bueno, que ha estado privada de su libertad y, bueno, está intentando, digamos, llevar adelante una reinserción social. eh,
también están totalmente invitados porque, bueno, esta comisión es básicamente plural y tratamos de tener todos los puntos de vista. O sea, para la hora de poder dar, o sea, las declaraciones con las bueno, que salimos últimamente o los diferentes conversatorios, o sea, la idea es esa, no centrarnos solamente en una postura, sino poder tener, digamos, nutrirnos absolutamente de todo. Así que nada, te agradezco. eh, y bueno, estamos a Bueno, disposición An- cuando- Antes de cerrar, no me quiero olvidar de agradecerle sí, también a nuestra presidenta de no, comisión que muchas- hoy ah, no ha podido venir, a Lucía Carbonelli, pero bueno, que nos ha confiado en nosotros para que vengamos a contar la declaración a la cual vinieron a hemos llegado. representar muy bien, a representar muy bien. Bueno, y ya que está, le dejamos saludos también a Inés, María Inés Velasco, que realmente, bueno, acaba de ser mamá hace muy poco y sin embargo Ah, sigue grabando los programas con todas las ganas. Hoy tuvo un inconveniente, pero te digo que tiene asistencia perfecta, María Inés. Así que bueno, yo traté de reemplazarla con el mayor de los placeres, pero también con esa responsabilidad que me exige, porque bueno, María Inés es muy buena anfitriona. Bueno, les dejo un saludo a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en Aires de Justicia. Gracias, Brian. Gracias, Ignacio, por traernos este tema tan interesante. Y como les dije antes, pueden venir las veces que quieran para también contagiar a otras abogadas y a otros abogados a formar parte de la comisión. Les dejo un saludo muy grande y cualquier cosa se pueden conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales y de la página de nuestra querida asociación. Les mando un muchas beso a gracias. todos y muchísimas gracias.